Nos podemos preguntar quién es la inspiración de nosotros o quién inspira al Espíritu Santo. Cada persona tiene a alguien que le inspira. Un cantor, una pastora, la esposa, el esposo, un hijo. Siempre hay alguien que nos alienta y nos inspira. Sin embargo, ¿dónde está la inspiración del Espíritu Santo? La inspiración del Espíritu Santo está en la palabra. ¿Quién la produjo? Los apóstoles y los profetas. La inspiración de la persona del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Es por eso que yo quiero leerte en 2 de Samuel 23:2 lo que dice la palabra de inspiración del Espíritu Santo. Y esta palabra que te estoy hablando y la que te voy a leer reafirma lo que estoy hablando. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Y su palabra ha estado en mi lengua. La Biblia entonces en la inspiración del Espíritu Santo. Si vamos al libro de Hechos en el capítulo 1, 16, leemos: varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces, el Espíritu Santo inspiró a David para que David hablara lo que iba a suceder. Dios tiene control de toda lengua, de todo idioma. Dios nos ha hablado por medio del que Él quiere. Ya comenté que Dios nos habla por medio de los apóstoles y profetas. En el siglo XXI fue un siglo profético donde los apóstoles pudieron ampliar su apostolado. También vinieron las pruebas y los profetas pudieron recibir dones apostólicos. No es lo mismo un profeta a alguien que profetiza. Un profeta tiene el relieve del don. Alguien profetiza, toma el Espíritu Santo, el mover profético y profetiza, pero no todos somos profetas, sino profetizantes. En un grupo, por ejemplo, donde hay varios profetas, si el espíritu profético se mueve, tú que estás entregado en oración, ese espíritu te revela y tú profetizas. Eso no quiere decir que tú eres profeta. Tú recibiste el ambiente profético, creíste y lo diste. Ahora bien, Ezequiel 3:10 dice algo que está muy importante. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Él nos dice: no las razones, no razones las palabras, simplemente oye con tus oídos. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido una profetización válida por no haber puesto nuestros oídos en el momento que el profeta está profetizando? Estas palabras son verdaderas. A nosotros nos consume el celo profético. Hay que tener una fe en la profecía y también analizar quiénes son los que nos profetizan.
¿Podré yo hallar un profeta sin fe? ¿Podrá profetizar un profeta sin fe? Porque, ¿qué nivel profético tú tienes, tú oyes? Pero hay profetizantes que el Espíritu lo envuelve y lo enseña y conoce muy poca palabra. Entonces, estos son los que se confunden. Los teólogos. ¿A quién le aclara a los teólogos la palabra? ¿Por qué medio el Espíritu Santo puede manifestarse a un teólogo cuando un teólogo, un estudiado en la palabra, no cree en el don profético? ¿Será posible? Si nosotros fallamos a estas creencias, estamos fallando en todo tiempo al Señor. Me gusta mucho lo que me aclaró a mí el Evangelio de Lucas 1:70. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Eso lo dice Lucas. Ahora, hay una pregunta entonces para poder entender un poquito más. ¿Qué fue desde el principio? ¿Qué fue? Que Dios, cuando su Hijo subió a la eternidad, es cuando entonces el Espíritu Santo comenzó a hacer su obra. Su obra maestra. Mientras el Hijo estaba en la tierra, el Espíritu Santo estaba con el Padre. Pero cuando el Hijo ascendió y subió al trono blanco de Dios, su Hijo tuvo que esperar también. No es que llegó y ya el Espíritu Santo llegó a la tierra. Tuvieron que esperar días que el Consolador viniera y que el Pentecostés se moviera sobre nosotros. Cuando Cristo regrese por su iglesia, que va a regresar, y entremos en la tribulación, que la iglesia no la va a recibir, ¿quién quedará? Es mi pregunta. ¿Cómo nos vamos a sentir cuando no tengamos esa fuerza espiritual que está dentro de nuestro cuerpo? Sin gasolina el carro no puede caminar. Y en el espíritu, que es poder de nuestra energía espiritual, ¿podrá funcionar la fe? Fíjense, si usted nunca ha visto morir a una persona, como cuando el halo del espíritu sale del cuerpo, la persona muere. La carne es una masa, no tiene fuerza, ni los dedos, ni los pies, ni el agua, ni la sangre, todo se paraliza. Pero mira lo que nos dice Hechos 3:18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Fue profetizado. La pandemia aquí en esta iglesia fue profetizada. Se terminó una y está en proyecto otra. La guerra ya está. Se creía que eran 2 meses y es continuada. Y vienen más guerras. Dice, ¿y tú lo estás hablando en serio? Muy en serio. Y digo más. Casi 500 años antes, Isaías nos profetizó que había de nacer Emmanuel entre nosotros. 500 años.
¿Qué tipo de humanidad había y de generación había? ¿Qué adelanto había en medio de este profeta? Emmanuel entre nosotros. ¿Quién era Emmanuel? ¿Quién podía creer esa profecía? Se tuvo que esperar un colapso enorme de tiempo y de espera en el nacimiento de Jesucristo. ¿Cómo se están apresurando los días de los siglos? ¿No te das cuenta que igual que te levantas, ya te estás acostando? Que ya no se puede ni saborear 3 comidas. ¿No te das cuenta? Fíjate bien esto. Hay un tiempo en que uno espera que pasen los sucesos para entonces trabajar. Ahora no. Ahora hay que adelantarse a los sucesos. ¿Cuál es el arma de adelantarme a los sucesos? Por medio de los profetas, cuando hay una revelación profética, cuando hay una palabra profética o cuando hay una palabra de profecía. Usted tiene que actuar, usted tiene que vigilar para estar con su lámpara encendida. Entonces, en Hechos 21:4 dice, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, eso lo habla Pablo, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. 7 días en Tiro. Perdón, y cuando el Espíritu Santo profetiza y prohíbe a Pablo ir a Jerusalén, había peligro de muerte para Pablo. Qué terrible cuando el Espíritu Santo deja de profetizarnos, de alertarnos, de bendecirnos. ¿Por qué bendición? Porque si el Espíritu Santo, en el tiempo en que nosotros, los hijos de Dios, vivimos, ya es el tiempo que nos queda y que necesitamos que nos profeticen. Hay una pregunta, entonces ¿ahora qué viene? La gloria de Dios, porque cuando tú recibes un poquito de la gloria de Dios, ves milagro. Ves milagro. Te voy a decir algo. Yo he visto milagros, aquí han sucedido milagros. Los milagros no tienen explicación. ¿Cómo? Lo que oyes. Los milagros es el poder de Dios realizado en el dolor, en el cuerpo, en el espíritu del que Dios le place sanar, bendecir y alargar sus días. Es por eso que es tan importante para nosotros creer a los profetas, estar al tanto de aquellos profetas mundiales que lo hay, aunque ya en el siglo XXI se los llevó a casi todos los que yo conocía. Pero hay una palabra que siempre yo temo cuando dice un profeta, Jehová ha dicho. Hay que guardarse mucho y nuestros oídos y nuestros corazones cuando una palabra profética llega de largo alcance mundial. Y hay que guardarse de las epidemias.
Dios está con nosotros, pero los tiempos son ya de guerras y peligrosos. Pero la oración del justo todo lo alcanza, todo lo puede, y somos resguardados por el poder del Espíritu Santo. Voy a orar por ti. Padre eterno y Dios bueno, que el poder de estas escrituras llegue a tu pueblo y que la fe en medio de su necesidad, en el hijo perdido, en la fe muerta, en el espíritu que no se ha alimentado de la palabra. Ahora te ruego que este pueblo que está conectado reciba en tu nombre el avivamiento que necesita. Amén.